¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un motivo de alegría el poder estar con ustedes nuevamente. Ah, la Biblia nos está enseñando permanentemente una serie de temas que muchas veces dejamos pasar así como muy rápido. Y hoy precisamente quiero tocar un tema muy, pero muy interesante. El tema es la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto tan interesante? Bueno, porque abrió un mundo de posibilidades, porque hizo que aquello que era imposible fuera posible, porque también es la revelación aquí en la tierra de Dios. Por eso, entender ese proceso es tan importante. Y hoy quisiera que empezáramos respaldándolo precisamente con la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16. Esa carta dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo. Y en ese proceso de envío, Él se convirtió, se hizo hombre igual que nosotros. Con todo aquello inherente a la raza humana, únicamente el pecado no fue parte de su vida. Pero sintió todo lo demás: frío, calor, angustia, hambre. Y fue un sacrificio terrible porque terminó entregando su vida en la cruz del Calvario. Pero eso mostró tu enorme misericordia para este mundo, tu amor, porque nos permite ser salvos. Gracias por eso, Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice que indiscutiblemente, o sea, sin ningún tipo de discusión, es grande ese misterio de la piedad. ¿Cuál es la piedad? La piedad que Dios tiene precisamente del mundo, del pecador. Porque Él, dice, fue manifestado en carne en esa encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Qué rápido dije todo esto y cuántos procesos hay en cada uno de ellos. Ser predicado a los gentiles es alcanzar a todo el mundo, aun aquel que no tenía ningún tipo de esperanza. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, quisiera hoy mostrar algunos aspectos de los alcances precisamente de la encarnación. El primer alcance que yo alcanzo a ver es que Él explicó al Padre. ¿Me doy a entender? O sea, Él, al hacerse hombre, hace que nosotros podamos entender con más facilidad al Padre. Juan 1:14, y dice la Escritura: y aquel verbo, y me remito ahora al principio de Juan, cuando dice: y en el principio era el verbo. A ese verbo se refiere, fue hecho carne. O sea, Dios hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivió con nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en este primer señalamiento, Él explicó al Padre, o sea, Él hizo posible que entendiéramos la deidad de Dios. Segundo, reveló la naturaleza de Dios. Porque para nuestra mente humana es tan difícil entender esas capacidades divinas. Estoy en Juan 14:9 ahora. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Implícitamente el Señor Jesús, cuando está hablando con Felipe, le está dando a entender: si me ves a mí, estás viendo al Padre. Lo que yo hago, hace el Padre. ¡Qué preciosa revelación! Entonces, 1, explicó al Padre. 2, reveló la naturaleza de Dios.
3 nos mostró el poder de Dios. Ahora estoy en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Recuerda usted la historia de Nicodemo? En esa historia está precisamente este párrafo bíblico. Él está viendo el poder de Dios reflejado en ese hombre, en Cristo Jesús, en ese hombre, porque ahora es en ese momento carne. También nos muestra la sabiduría de Dios. Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué? Porque decía cosas que nadie podía entender. No, porque las decía de una manera en que todo mundo podía captar el verdadero mensaje, el mensaje sublime, el mensaje que venía de Dios. Y finalmente, muestra la gloria de Dios. Estoy en el capítulo 1, en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe? Cuando dice aquel verbo fue hecho carne, es que se convirtió literalmente el verbo en un hombre. Y ese hombre habitó entre nosotros, significa que hizo como nosotros hacíamos, a excepción del pecado. Y sintió como nosotros sentíamos. Y agrega: y vimos su gloria. ¿Por qué el escritor aquí recalca y vimos su gloria? Si ese es un aspecto que en cualquier hombre no está. ¿Sabe por qué? Porque el reflejo de la gloria de Dios estaba en el Señor Jesucristo. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del único Hijo de Dios. Y termina diciendo: lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia de la que nos habla este versículo en su parte final es precisamente porque Cristo es la gracia de Dios revelada al hombre. Porque Cristo es el que hace posible que el hombre pueda ser salvo, al derramar su sangre preciosa, al perdonar el pecado del mundo. Y dice: y de verdad. La verdad de Dios es algo que nos maravilla, porque es de esas verdades incuestionables, inmutables. Porque las verdades de Dios no hay que las pueda rebatir ni que las pueda cambiar. Esa es la inmutabilidad, como el principio de Dios mismo en su esencia, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, para finalizar, lo que el Señor Jesucristo realmente al encarnarse ha hecho es revelar a Dios entre nosotros, mostrarnos la gloria de Dios. Y ahora que nosotros hemos tenido la oportunidad de presenciar con nuestros ojos, porque nuestros ancestros, porque los que hace 2000 años vivieron, lo hicieron, ¿qué nos impide entonces? Permitir que Dios viva en nuestro corazón a través de Cristo Jesús. Yo le invito para que hoy usted reflexione seriamente sobre su posición ante Dios. Usted ha tenido la oportunidad ahora de presenciar a Dios mismo en Cristo. Recíbale. Viva como Él dice que debemos de vivir y goce por una eternidad de una salvación eterna. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Dios, porque la encarnación de tu Hijo fue un paso previo al sacrificio, precisamente en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados.
Te agradecemos por eso, Señor. Te damos las gracias. Y ahora te suplicamos en el nombre de Cristo que nuestros caminos sean señalados precisamente por ese modelo y que nosotros tengamos esa disposición a vivir precisamente como tú nos dices que debemos de vivir en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.